grabar. Ahí estamos. Y ahora compartir. Y ahora la clase. Compartir. Y ahora sí que estamos grabando. Entiendo yo. Sí, estamos grabando. Ya, juventud, comencemos con nuestro primer problema de hidráulica. Lo vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando qué cosas tenemos que hacer. Entonces ustedes háganse una suerte de pauta. ¿Qué es lo que uno debería preocuparse en términos del concepto que estamos utilizando y lo que tenemos que hacer? Y recordando algunas de las ecuaciones. ¿Ya? Recordando algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente problema. Un cubo de aluminio de 15 centímetros está suspendido de un resorte, como indica la figura. La mitad del cubo está sumergida en aceite y la otra mitad en agua. Entonces tenemos el monito que está aquí. Si nosotros nos vamos, acuérdense ustedes, al cuadro, al gráfico del cuerpo libre, ese cubo sumergido va a tener dos empujes. El empuje del aceite en la mitad del volumen sumergido del cubo y otro empuje del volumen sumergido, la mitad que está en el agua. Entonces tenemos dos empujes hacia arriba, el del agua y el del aceite, más el peso del cubo. Y la fuerza del resorte. Entonces tenemos cuatro fuerzas que tenemos que ver qué dirección tiene, para dónde van, y como está en equilibrio, la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a 0. Tratemos de colocar una pizarrita para poder hacer un monito. Ustedes háganle al monito todas las flechas del cuerpo libre que puedan tener. Vamos a dejar de compartir y vamos a colocar una pizarrita. Aquí tenemos una pizarrita. Entonces, tenemos una mitad. Claro que escribir con esto me cuesta harto a mí. Tenemos la mitad que está sumergida. ¿Ya? Sumergida. Una mitad del cubo. Este es agua. Le vamos a colocar H. ¿Ya? Y esta otra que está acá arriba es aceite. Aceite. Entonces nosotros tenemos un empuje de la mitad hacia arriba, porque el empuje tira hacia arriba, ¿verdad? Ese es el empuje de A. A. Y luego tenemos la otra mitad que está sumergida, esta que está acá abajo, en el agua. Tenemos empuje entonces hacia arriba del agua. Agua. Y luego tenemos agua, H. Y luego tenemos
este volumen que está sumergido total tiene un peso, ¿verdad? Tiene un peso, no nos olvidemos. Tiene un peso, y el peso va hacia abajo. ¿Verdad? Y el peso va hacia abajo. ¿Qué más? ¿Y el resorte para dónde tira? ¿Para dónde tira el resorte? El resorte tira hacia arriba. Está amarrado de acá, y esta es la fuerza del resorte. ¿Está bien? La fuerza del resorte. Y ese es nuestro cuadro. Y este no nos olvidemos que era, no lo anoté, no nos olvidemos que este es el peso omega, el peso omega o W del cubo de aluminio. Y ahora lo único que nos queda es plantear y reemplazar cada dato de este cuerpo libre. Entonces, tenemos que sumar lo que está hacia arriba, tiene que ser igual a lo que está hacia abajo, ¿verdad? Porque está en equilibrio. La sumatoria, en este caso, de las fuerzas en I vale 0. Entonces, eso lo pueden anotar en un cuadrito por acá. La sumatoria, ¿verdad?, de todas las fuerzas en I es igual a 0. Entonces ahora solo nos resta plantear, ¿verdad? Nos resta solo plantear y escribir esa ecuación. Entonces la podemos escribir. Todo lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo, porque tiene que dar 0. ¿Está bien? O colocar todo. Más FR, más FH, más FA, ¿verdad? Menos W debería ser igual a 0. Pasamos el W para el otro lado y nos queda una igualdad. Y escribamos entonces. Lo que está hacia arriba. Lo que está hacia arriba. FR. FR. Más. ¿Qué más? El empuje de H. El empuje de H. Del agua, ¿verdad? ¿Qué más? Más va hacia arriba el empuje del aceite. ¿Qué más va hacia arriba? No hay más. Son esos tres. Y luego, igual, ¿verdad? Igual a lo que va hacia abajo, porque tiene que sumar 0. Y este es el peso, ¿verdad?, del bloque de aluminio. Y eso, ahora hay que reemplazar los datos. ¿Qué nos están pidiendo? Fuerza en R, la fuerza del resorte, la fuerza con que está suspendido el cuerpo de aluminio en una solución agua-aceite. Como no son miscibles, están separados. Por lo tanto, podemos ver que hay una mitad que está en el aceite y la otra mitad está en el agua. ¿Cuánto vale el empuje? Tenemos que acordarlo de esa ecuación entonces ahora, ¿verdad? ¿Cuánto vale el empuje? El empuje, ¿a qué era igual?
¿A qué era igual el empuje? Al peso específico o densidad específica por su volumen, ¿verdad? O la densidad por volumen por G. Entonces ahí tenemos el peso específico o la densidad. Hablemos nosotros de peso específico. Peso específico, ¿verdad? Por el volumen. Pero como ese empuje es el volumen sumergido. Entonces, ¿cuál es el empuje del agua? Empuje del agua. A H le pusimos. H, ahí está, H. Bien fea la H. Empuje del agua. Peso específico del agua que le habíamos puesto H, me olvidé. Por el volumen sumergido del agua. La misma cosa para el aceite. Empuje del aceite igual a la densidad o peso específico del aceite por el volumen sumergido del aceite. Y el peso del aluminio. Nos falta ahora la fórmula del peso del aluminio. Peso del aluminio. Peso del aluminio es igual al peso específico del aluminio por el volumen del aluminio. Y ahora tenemos todos los datos que tendríamos que reemplazar simplemente y despejar la fuerza del resorte. Si reemplazamos por numeritos, ustedes lo pueden hacer. Aquí, en esta ecuación, reemplazamos todo ahora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fuerza R. Fuerza R. Igual. No, perdón, más. Más. Empuje del agua. Es el peso específico del agua. ¿Cuánto vale el peso específico del agua? 1000. Estoy dibujando con el ratón. 1000. ¿Qué cosa? Kilogramo partido por metro cúbico, multiplicado por el volumen sumergido, ¿verdad?, en el agua. ¿Y cuánto eso? 0, el cubo, ¿verdad? 0.15, largo por ancho por alto, 0.15 al cubo
Ese es el volumen. 0.15 al cubo. Pero es la mitad sumergido. Todo esto entonces dividido por 2. Más el que viene. El del aceite. Misma cosa, cambia solamente el valor más 800, que era el del agua, el peso específico, 800 kilogramos partido por metro cúbico por el mismo volumen sumergido, porque es la otra mitad, 0.15 en metros, ¿verdad? Elevado al cubo, largo por ancho por alto, y como es la mitad sumergida, partido por 2. Este es potencia, no es 3 medios. Es el volumen, vamos a encerrarlo en un paréntesis porque ahí se confunde. Esto que está acá es el volumen que está dividido por 2. Igual, Profe, una pregunta. ¿sí? En la fórmula de empuje no se considera la gravedad. Estoy hablando, en este momento estoy hablando del peso específico. No se olviden que el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, igual al peso específico del aluminio. Estoy hablando todo en peso específico, que es lo mismo que hablar en densidad, porque los datos, como son igual para allá, igual para acá, se va, ¿verdad? Se van, se simplifican. Acá nosotros podríamos haber puesto largo por ancho por alto y haberlo simplificado y haber factorizado las densidades. Yo estoy siguiendo paso a paso la formulita, los conceptos. ¿Mm? Pero aquí puse específico, peso específico, que puedo colocar la densidad por la gravedad. Pero el peso específico, no se olviden que es el mismo que la densidad en nuestra jerga. Cuando hablamos de peso, yo peso 80 y la masa es 800, porque hay que multiplicar por 10, no se olviden. Omega entonces ahora, el peso del aluminio, es el peso específico del aluminio, que lo dieron por allí como 7 punto algo, lo anoté yo en un papelito por acá, ¿verdad? 2840. 2840, 2840 kilogramos partido por metro cúbico. Me quedo mal ahí, no puedo escribir al lado. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Borrar dibujo, borrar todo el dibujo, borrar. No, acá, con la goma. Hay una goma. Me quedó muy cerca ahí, no puedo escribir. Entonces lo voy a hacer. Lo vamos a hacer acá igual. Abajo. Bah, no he sacado la goma. Está bien. Acá igual. Estoy borrando.
Salir. Pizarra. Ahí tengo el lápiz. Igual, me disculpan, ¿no? Pero no tengo la... Ya, habíamos dicho igual al peso del aluminio. Y el peso del aluminio eran 2.840. 2.840, que es el peso específico, kilogramos por metro cúbico, multiplicado por el volumen. El volumen del aluminio. Ese es 0.15, siempre son los mismos números, elevado al cubo. Este es un 1. 0.15 elevado al cubo. Y de aquí despejamos la fuerza del resorte. Pasa el peso específico del agua por el medio del volumen, para el otro lado con signo negativo, los 800 por 0.15 elevado al cubo dividido por 2 al otro lado con signo negativo, y tendremos la fuerza del resorte. Eso está resuelto vía solamente aplicación de concepto. Profe, Sí, dígame todas las preguntas, por favor. ¿por qué 0,15 si el ejercicio decía que sus dimensiones eran 15 centímetros? No necesariamente. No. Porque como era centímetro, yo lo pasé a metro. 15 centímetros, 0,15 metros. No se olviden que siempre uno trabaja con el sistema internacional. ¿Por qué? Porque como la densidad está con metros cúbicos y el resultado tiene que quedar en kilos, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, voy a marcar un coso, acá. ¿Ya? Este dato que está acá, 0,15 al cubo, me da metros cúbicos. ¿Verdad? Metros cúbicos. Y este metro cúbico, con ese metro cúbico se simplifica. Por lo tanto, el resultado me queda en kilogramos fuerza, porque estoy calculando fuerza. Si lo coloco en centímetros, aquí me van a quedar centímetros cúbicos, ¿verdad? Y abajo me van a quedar en metros. Y voy a tener que empezar a transformar centímetros cúbicos a metros cúbicos. Mientras que si inicialmente yo los centímetros los paso a metros cúbicos, ya no tengo problema. Porque sé que se van. Entonces siempre es bueno trabajar cualquier problema en el sistema internacional, ¿verdad?, de medida. Siempre. ¿Y qué es lo que es eso? La masa en kilogramos, las dimensiones en metros, etc. El tiempo en segundos para poder resolver. Profe, ¿podría volver a repetir ese tema del empuje? Es que no me quedó claro porque aquí usted ocupa empuje como fuerza-peso. O sea, como que multiplica la densidad por la medida del cubo. Del volumen sumergido. Claro, y no entiendo bajo qué condiciones yo tengo que involucrar la gravedad o no. Porque yo viendo, cuando vi el PPT, aparecía que el empuje era densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, por eso mi duda. ¿Ya? Te explico entonces. Déjame admitir a la gente que está esperando afuera. Compartir pantalla, de nuevo, la pizarra, para poder explicar. En clase,
No sé qué hice. No me parece el lápiz. Cerramos la pizarra. Tenemos que compartir la pantalla primero. Y acá colocamos la pizarra. Compartir. Acá estamos. Voy a escribir acá en el rinconcito de acá abajo. Recuérdate que nosotros tomamos definiciones, ¿verdad? Definiciones. ¿Qué dijimos? El peso es igual a la masa, ¿recuerda? Por la gravedad. ¿Estamos bien? La masa por la gravedad. ¿Y qué es la masa? Yo podría reemplazar la masa, ¿verdad? La masa, ahora acá arriba, partido por el volumen, es igual a la densidad, ρ. Multiplico por B acá y elimino esta que está acá. Me queda masa, densidad por volumen. Reemplazo acá abajo. Entonces el peso es igual a la densidad, y voy a cambiar el orden, la densidad por la gravedad, cambié el orden, y por el volumen. ¿Estamos claros? Allí está involucrado, pero ahí cuando trabajo con la densidad. Pero este producto que está allí, este producto, se llama peso específico. ¿Ya? Peso específico. Entonces yo puedo trabajar con el peso específico por el volumen, o puedo trabajar densidad por gravedad por volumen. No sé si le explicaron a todos en clase que nosotros tenemos un defecto en nuestro hablar, cuando hablamos de peso y cuando hablamos de masa. Cuando a mí me dicen, ¿cuánto pesa usted? Yo digo 70 kilogramos. Pero la unidad de kilogramo es masa. Y hacemos una diferencia por kilogramo fuerza. Entonces, kilogramo masa, kilogramo fuerza, tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si tú prestas atención, la diferencia es 10. Este es kilogramo fuerza, porque es peso, y esta es densidad, este es kilogramo masa. Entonces la diferencia entre ellos es 10. Pero nosotros siempre en la Tierra hablamos de kilogramos. Por eso que yo trabajo con el peso específico, que es equivalente a la densidad. Pero hay que multiplicar por 10. ¿Ya? Entonces, en este problema está dado como función de peso, porque estamos hablando de peso. Está la gravedad tanto para arriba como para abajo y se va. ¿Mm? Pero eso lo tienen que haber visto en clase. Esto, masa por densidad por volumen y por G. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Veamos nuestro segundo problema. ¿Ya? Veamos nuestro segundo problema. Profe, ¿Sí?
¿Sabes que está viendo un ejercicio que hicimos en clase y aún así tomaban en cuenta el Tienen que error? multiplicar por 10, dije, porque en el dato del problema está dada la densidad. Hay que Entonces toda esa multiplicar por 10, cuestión, claro. ¿Mm? Ustedes ya, calculan el numerito. Lo acabo de decir, que el peso específico es igual a la densidad por G. Como yo trabajé con el peso específico, hay que multiplicar por 10 y se pasa de densidad. ¿Mm? Acá lo vamos a explicar de nuevo en este segundo problema, ¿verdad? Porque también está la densidad del producto. Pero aquí la densidad está como masa. Pero si ustedes buscan en la tabla, la densidad y el peso específico está desvirtuado un poco por el 10. Y en eso hay que tener harto cuidado. Acá nos dan la densidad, por lo tanto hay que usar la gravedad, el 10. Pero como esto es un peso, cuando trabajamos con el peso, acá tenemos una columna. Si ustedes miran, a ver, le damos el problema este. La referencia a la figura, ¿qué presión manométrica debe haber en A? Hay aire, vamos a suponer que estamos inflando esto. Empezamos a empujar el aceite, estamos inflando este lado. Hagámosle inflando este lado del aire, empuja el aceite, empuja la glicerina, ¿verdad? Y se tiende a salir por este tubo hacia arriba. Entonces nos pregunta, ¿alguien está inflando acá en A? Inflando con aire, va empujando la glicerina, va empujando el aceite, sube la glicerina y nos preguntan cuál es la presión de aire para que la glicerina llegue al punto B, 9 metros. Entonces, aquí hay algo que pesa en este lado y sube allá. Y como va a quedar en equilibrio, ¿verdad? Como va a quedar en equilibrio, va a haber que igualar el peso de todo lo que está al lado izquierdo con el peso que está igual al lado derecho. Si yo coloco el 10 en el lado de acá por el peso y coloco el 10 para el lado de allá con el peso, se me van a ir y me queda la densidad. ¿Está bien? De nuevo, vamos a compartir. Compartir pantalla, pero vamos a ir a hacer un monito. Y borramos todo esto que hicimos acá. Borrador. Ahí borramos todo. Y nos vamos al lápiz. Ya, entonces tenemos 3 personas han accedido a la sala. Ver, están llegando atrasados todavía. Pero es voluntario esto, así que los dejamos entrar. Ah, algo hice mal que me perdí. Ya, vamos a encontrar.
Ya. Entonces, tenemos acá, decía el problema, un pedazo de aceite. Tenemos otro pedazo de glicerina. Le vamos a colocar G. Y acá tenemos un globo, pero lo vamos a hacer cuadrado, que lo están inflando con aire. ¿Verdad? Le vamos a llamar presión en el punto A, con aire. Este lo están inflando. Lo están inflando, lo están inflando, y vamos a colocar una línea por acá, vamos a suponer que se comunica con un tubito. Vamos a suponer que se comunica con un tubito. Y acá tenemos un tubo. Y como la glicerina es un líquido, llega a una cierta altura. ¿Ya? Una cierta altura, H. Entonces nosotros acá trabajamos, entre comillas, ¿verdad? Como en una especie de balanza. Eso para que entiendan el concepto. Acá nosotros tenemos una balanza. Una balanza. Todo lo que está pesando aquí, peso, todo lo que pesa acá, peso, tiene que ser igual al peso de acá, para que quede en equilibrio. ¿Está bien? El peso de acá tiene que ser igual al peso de acá. Entonces, nosotros tenemos la presión en A. ¿Y qué es lo que es la presión en A? Lo que estamos buscando. Acá tenemos esto. ¿Qué es lo que es esto? El aceite. Por el peso específico tenemos el peso de esa sección de aceite. Y así sucesivamente, que tiene que ser igual a esta columna. ¿Está bien? Que tiene que ser igual a esa columna. ¿Cómo lo vemos entonces? ¿Qué es lo que es la presión? Es una fuerza. Presión es una fuerza. Partido por unidad de área, ¿verdad? Voy a anotar acá el concepto de presión para ver la presión en A, ¿verdad? Concepto de presión. Fuerza partido por área. Fuerza es M por G, masa. No es peso, es la masa, kilogramo masa, por la gravedad. Partido por el área. Y acá vamos a hacer un truco, vamos a hacer trampa. Vamos a multiplicar por H arriba y por H abajo. ¿Está bien? Sigo abajo. M partido por el volumen, porque el área por el alto es volumen. Y masa partido por volumen es densidad. Densidad por la gravedad. ¿Está bien? Y por H. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Esa es la presión. Entonces, esta presión
que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el problema? ¿Cuál es la presión que debe tener A para que la glicerina llegue a la altura esa que había de 9 metros, parece, o algo así? Entonces, un peso, si se dan cuenta, la columna del lado izquierdo tiene que ser igual a la columna del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, esta es la presión en A. Pero como el aire es 1 y todos estos datos son 1, colocamos la presión en A simplemente. Presión en A. Más la presión en el aceite. Presión en el aceite. Entonces es densidad del aceite. Densidad del aceite por la gravedad y por el H. ¿Y el H cuánto es el H allí? Es la diferencia de cota, ¿verdad? La diferencia de cota, y no estoy mirando el problema, ustedes lo tienen. ¿Cuánto es? 7,5 menos 3,6, algo por ahí. ¿Lo tienen? No me acuerdo el dato, pero lo ¿Qué miramos. cosa, profe? No entendí. ¿Cuál dato necesita? Acá. Porque el alto del aceite es 7,5 partido por menos 3,6. ¿Está claro? $7,5 menos 3,6. Y el de la glicerina es 3,6 menos 1,5. Y la diferencia de abajo es 1,5. Es difícil esta cosa, no sé cómo lo hicimos tanto tiempo en la pandemia. Ya. Entonces, esto es la cota 3,6, perdón, 7,5, 7,5, y esta es la cota 3,6. Por lo tanto, el H del aceite, ¿cuánto es? $7,5 menos 3,6. $7,5 menos 3,9. 3,6. Y eso nos da 3,9. Entonces aquí voy a colocar al tiro, para que usted después no lo vea, por 3,6. ¿Y en qué está dado? ¿En metros? En metros. Lo dejamos allí que está en unidades. ¿Más qué? La columna, decimos, ¿verdad? La columna de la glicerina. Y la columna de la glicerina es 3,6. Y la cota de abajo es 1,5. Ese es el alto de la glicerina. 1,5. Entonces acá es densidad de la glicerina por la gravedad. Por la gravedad y por el alto de la glicerina. 3,6 menos
1.5. ¿Cuánto es eso? 2.1. ¿Está bien? Por 2.1. Este es el lado de aquí, ¿verdad? Este es el lado izquierdo. Igual, como estamos viendo una balanza, ¿verdad? Lo que está en este lado tiene que ser igual a lo que está en este otro lado. Y en ese otro lado, ¿cuánto vale? En este lado. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Aquí adentro. Glicerina. Entonces, la densidad de la glicerina, ¿verdad? De la glicerina, por el G, y por el alto de la glicerina. ¿Cuánto es el alto de la glicerina hasta acá? ¿Cuál es esa cota? 1,5. Entonces acá abajo, en la glicerina, es 1.5. ¿Y arriba cuánto es? 9 parece que era. 9. Sí, 9. 9. Entonces, 9 menos 1.5, ¿cuánto queda? 7,5. 7,5. Entonces aquí va 7.5. Y de aquí despejamos la presión en A. Hacemos esta operación, pasamos por el otro lado con signo menos, y nos sale qué presión tiene que haber en A para que esto esté en equilibrio con la glicerina en la cota 9. ¿Está bien? Ahora, si yo coloco ρ por G, yo puedo colocar acá el peso específico. Acá ρ por G de la glicerina, puedo colocar el peso específico de la glicerina. Entonces, en las tablas, nosotros tenemos el peso específico y tenemos la densidad específica. ¿Ya? Entonces, una considera el 10 y otra no considera el 10. ¿Por qué? Si yo acá no hubiese tenido la presión, hubiese tenido otra columna de algo, yo puedo simplificar todos los G, porque aparece el G acá, simplifico el G, simplifico el G, simplifico el G y me queda la densidad por la altura. Y desaparece el G. ¿Ya? Entonces depende del sistema de ecuación. Por eso pusimos estos dos problemas, para que tengan cuidado cuando se habla de peso específico y cuando se habla de densidad. Uno considera la gravedad y el otro no considera la gravedad en el cálculo. ¿Mm? Bueno, ustedes acá colocan un numerito y multiplican. Y les va a salir el resultado. ¿Alguna consulta? Acá el concepto fundamental es que en un sistema, ¿verdad?, comunicado a presión, la presión del lado izquierdo tiene que ser igual a la presión del lado derecho, que es equivalente a tener una balanza. Todo lo que coloco en un lado tiene que ser igual al otro lado para que quede en equilibrio. Entonces acá tenemos los pesos como presión, como fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área, que es la presión. Esta, la presión que hace el aceite, la presión que hace la glicerina, tiene que ser igual a la presión del otro lado, porque es un tubito, ¿verdad? Para que no se pueda el líquido, no se pase de un lado para el otro, tiene que estar en equilibrio. Entonces, la columna del lado derecho igual a la columna del lado izquierdo. Ese es el concepto que aplicamos. Consultas. Pasemos entonces, dejemos de Pregunta, compartir. profe. ¿Sí? ¿Por qué la altura del aceite es 3.6 y no 3.9? 3.6,
No sé, yo leí en el problema 3.6. No, me refiero a que la fórmula, la diferencia la colocó también como 3.6 y supone que la diferencia tiene que ser entre 7.5 y 3.6, ¿no? A ver, déjame ver acá. Este es 7,5 y este es 3,6. Ah, me equivoqué acá, pues acá está, tiene razón. Es 7,5 menos 3,6. Acá. ¿Y cuánto da eso? 3.9. 3.9. Entonces acá, corrige por favor, me equivoqué, tienes razón. Aquí es 2.9. 3.9, perdón. ¿Eso es? Sí. 3.9. Acá me equivoqué. ¿Ah? Acá es un 9, así de grandote porque me equivoqué. 3.9. Correcta tu observación. ¿Mm? Muchas gracias. Más consulta. Ya, veamos entonces. Profe, Sí, en el ejercicio se refieren como a la presión que debería tener el que está para soplando acá el que, aire, el globo, para que empuje ¿sí? todo y llegue al otro lado hasta que llegue al número 9. Ah, es que tiene que llegar al número 9. Es que dice hasta el nivel B y estaba viendo como en el dibujo cuál era el nivel B. No lo veía. Sí, Por eso no, no, tenía duda. no, acá se olvidaron de colocar la B. Ya, ¿Ya? ya, ok. Eso, Gracias. hasta que llegue al 9. Ya. Veamos entonces ahora. Compartamos allá. Y colocamos el 3. Ya, acá tenemos el problema número 3. Yo no sé si yo puedo anotar acá. Sí puedo, mira. Acá tenemos el problema número 3. Dice, un tubo circula agua. Vamos a suponer que circula la entrada por acá y sale por acá. Y nos dan un punto 1 y un punto 2. Todas las mediciones las vamos a hacer en esos puntos. Las vamos a hacer en el punto 1 y en el punto 2. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener una diferencia. H1 menos H2 es la distancia de 1 a 2. Ya, pero veamos ahora. Por un tubo circula agua con un gasto. El gasto es el caudal. Caudal, Q. El caudal Q es igual a ¿qué cosa? Al volumen que pasa de agua por unidad de tiempo. Ese es el caudal, por unidad de tiempo. Caudal, volumen por unidad de tiempo. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y a qué es lo que es igual el caudal? Volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. Yo puedo colocar, acá vamos a hacer trampa, me voy a colocar acá, volumen por unidad de tiempo es caudal. Entonces el caudal por tiempo es igual a volumen. ¿Cómo puedo escribir yo el volumen? Área, Densidad por masa. este volumen, ¿eh? Así que tengamos cuidado. No, el volumen lo podemos escribir el área, 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 por un X. Por un X cualquiera.
partido por el tiempo. Estoy viendo conceptos. Por el tiempo. Tiempo. Pero ustedes recordarán que X partido por tiempo es velocidad. Por lo tanto, yo esto lo puedo escribir como el área por la velocidad. ¿Está bien? Entonces, caudal, Q, caudal de agua, es lo mismo que área por la velocidad. Este es un concepto que tienen que cuidarlo porque se aplica ¿dónde? Esto se aplica, no nos olvidemos, se aplica en la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. ¿Cuál es la ecuación de continuidad? Área 1 por velocidad en 1 es igual al área 2 por la velocidad en 2. Entonces aquí estamos relacionando el punto 1 con el punto 2. ¿Está bien? Y allí tenemos el área 1 y como tenemos el caudal, ¿qué pasa? Podemos calcular la velocidad en 1. Y como eso es igual al otro y conocemos el área en 2, podemos calcular la velocidad en 2. Por lo tanto, esta ecuación que está acá, como nos dan el área en 1, dice el caudal. ¿Para qué me dieron el caudal? Acá, me dieron el caudal. Coloquémosle un visto bueno. Nos dieron el caudal. ¿Qué más nos dieron? Calcular la diferencia de presiones mateométricas situado vertical a 10 metros, sabiendo que la sección del tubo, sección es el área, en la parte alta es el doble que la parte baja. Entonces acá tengo un área, no importa el área que sea, tenemos un área y acá arriba dice tenemos el doble del área de abajo. Listo. El doble del área de abajo. Arriba es 2A y abajo es 1A. Entonces, yo puedo calcular la velocidad en 1. ¿Cuánto vale la velocidad en 1? Aquí está. ¿Verdad? Acá está. La velocidad en 1 es igual al caudal partido por el área. 1. ¿Verdad? Entonces la velocidad en 1 es el caudal Q partido por el área en 1. Y el área en 1 vale, el área en 1 vale 2A. Tenemos V1. ¿Cuánto vale ahora V2? ¿Cuánto vale V en 2? Tiene que aumentar, ¿verdad? Porque cuando tiramos agua de un lado más grande y sale por uno más chico, la velocidad aumenta. Aquí la velocidad es mayor. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en 2? Calculamos entonces. Velocidad en 2 es igual. ¿De a dónde la saco? De acá.
velocidad en 2 es igual a 1 por V1 partido por A2. A1 partido por A2 por V1. V1 lo tenemos ahí arriba, pero lo podemos eso reemplazar acá. Vamos viendo. A1. ¿Cuánto vale A1? 2A. A1 vale 2A. Partido por A2. Estoy despejando de acá, no se olviden, de acá. Partido por A2. ¿Cuánto vale A2? A. Allí lo anotamos. Por B1. ¿Cuánto vale B1? Vale Q. Está acá arriba el B1. Vale Q partido por 2A. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en 2? ¿Cuánto vale la velocidad en 2? Se va esto. Y la velocidad en 2 vale ¿cuánto vale? Q partido por A. Listo, tengo la velocidad en 1, la conozco, cosa que reemplace los números y quedan en función del A, que podemos colocarle ahora a 1, le podemos colocar A vale 1 y el otro vale la mitad, 0,5. Es cosa que le coloquemos la relación 2 es a 1, nada más. Si yo a esta le coloco 1, esta vale 2. Entonces acá reemplazo 1 y en la otra reemplazo 2 y calculo V1 como número. Acá estoy hablando de concepto. Entonces, conocemos V1, conocemos V2, conocemos H1, conocemos H2. ¿Y qué nos pregunta? Calcular la diferencia de presiones, es decir, la diferencia de presión que hay en 1 con la diferencia de presión que hay en 2. Manométrica, es decir, no consideran la presión atmosférica. ¿Ya? Presión manométrica, es decir, no hay presión atmosférica. Entonces nos están preguntando por Bernoulli. Como ya conocemos B1, anotamos el número B1, ¿cuánto vale? Anotamos el número B2, ¿cuánto vale? Y ahora aplicamos, ¿verdad? Bernoulli. ¿Cuánto vale Bernoulli? ¿Qué decíamos en Bernoulli? Tenemos el líquido se mueve, energía cinética, en el punto 1, la masa por la velocidad en 1, más presión en 1 por el volumen, más mg por h. 1. Tiene que ser igual, eso dice Bernoulli, tiene que ser igual a un medio de la masa. ¿Por qué cosa? Por la velocidad en el punto al cuadrado me falta, porque la energía cinética en el punto 2 al cuadrado más la presión en 2
por el volumen 2 más M G por H2. Eso me están preguntando. Me están preguntando por la diferencia de presiones. Acá nosotros dividimos, no se olviden que toda esta ecuación de Bernoulli la dividimos por el volumen. Y voy a anotar con otro color encima. Va a quedar medio feo, pero la masa partido por el volumen, porque dividí todo por el volumen. Entonces acá me queda la densidad del líquido, 1. La densidad en 1. Volumen partido por volumen desaparece. Me queda solo P. Masa partido por volumen, me queda la densidad 1. Masa partido por volumen, la densidad del mismo líquido, el que entra y sale. Densidad en 1. Volumen se va. Masa partido por volumen, la densidad en 1. Entonces, limpiando el sistema, un medio, este que tenemos acá, me preguntan diferencias de presión. Entonces acá tengo presión 2, que es mayor, porque tiene más columna de agua. Acá la presión pesa hacia abajo, ¿verdad? Entonces la presión 2 es mayor que la presión 1. Entonces acá tengo P2, paso P1 para allá. Me va a quedar, voy a anotar bien acá, me va a quedar P2. Pasamos el P1 para el otro lado, menos P1. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la diferencia de presión? Calcular la diferencia de presión. Esta es la diferencia de presión. Entonces, vamos viendo. Acá, ¿qué me quedó? Un medio, la densidad por la velocidad 1. Y acá tengo un medio por la densidad por la velocidad 2. Este pasa para el otro lado. Y me va a quedar un medio. Hice 2 borrones feos. Me va a quedar un medio de la densidad 1, la única que hay, por, acá paréntesis, me queda, ¿qué queda? V1 al cuadrado. V1 al cuadrado, 1, menos V2 al cuadrado. Este 1 me quedó re feo. Parece 1, ¿no? Ya. V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, cierra paréntesis. ¿Qué más? Acá. Rho1G, este es más, ¿verdad? Rho1G más Rho1G o Rho nomás. Rho1G paréntesis H1 y este va para el otro lado menos H2.
¿Está bien? Entonces tengo H1 menos H2, tengo esto. H1 menos H2. ¿Qué más? Tengo el ρ, tengo el g, tenemos las velocidades y el problema, por lo tanto, estaría resuelto. Habría que colocar solo los numeritos. Y allí está la respuesta 13,9 newton centímetros cuadrados. Aquí trabajaron con centímetros al cuadrado, pero nos dieron los datos en centímetros cuadrados la sección, ¿verdad? Y vamos a tener que tener cuidado con el caudal que está en litros segundo, y eso va a salir 0,5 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos que hacer un cambio acá arriba. Acá. Aquí hay que tener cuidado. Porque ese era el caudal cuando calculamos la velocidad, recuérdense ustedes. Y la velocidad está en metros por segundo. Pero aquí se van a ir. Y acá estamos hablando en H1, H2. Y tenemos el área, que son centímetros cuadrados. Entonces hay que colocarse de acuerdo. O esta velocidad la transformamos no en metros por segundo, la transformamos en centímetros por segundo, y ahí trabajamos con todos estos datos. Entonces nos conviene, como el resultado está en centímetros, nos conviene esto hablar en centímetros, ¿verdad?, cúbicos por segundo. Acá está el litro por segundo. Nos conviene centímetros cúbicos por segundo para poder simplificar después por todo lo que está en centímetros. Y estos 10 metros hay que transformarlo también a centímetros. Pero en mi caso, yo prefiero trabajar todo por metro. Newton por metro cuadrado, y acá 0,5 metros cúbicos por segundo. El número va a salir igual, pero va a salir con una potencia 13,9 por 10 elevado a 3, o va a salir 13,9 por centímetros cúbicos. Depende de los cambios, ¿verdad? Pero el planteamiento conceptual del problema es el que tenemos allí. Un medio del ρ por la diferencia de velocidades, y la velocidad estaba dada por ¿qué cosa? No se olviden del caudal, que el caudal decíamos que lo quiere igual a la fuerza partido por área, o en su efecto la densidad por la velocidad por h. Entonces tenemos todos los datos para resolver el problema. 1 a 1, 200 centímetros al cuadrado. A2, 2 veces, ¿verdad? Dijimos, 2 veces, perdón. A2 es A, 200 centímetros cuadrados. A1 es 2 veces A, 400 centímetros cuadrados. ¿Tenemos el caudal? Entonces el caudal partido por el área me daba B1, el caudal partido por el área 2 me daba el B. Tenemos B1, tenemos B2 para esta ecuación que está aquí abajo. Hacemos la diferencia, multiplicamos por la densidad, y luego la densidad del agua la conocen. 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 litro por, ¿cuánto? 1 kilo por centímetro, decímetro cúbico, porque son 10 por 10 por 10 es 1 litro. Luego la densidad por la gravedad, por la diferencia de h, están los 10 metros, y a H1 le colocamos 0, sacamos la diferencia. ¿O está el H2? No lo veo. Saliendo a una distancia entre 2 puntos situados a una distancia vertical, y está el delta H. El delta H es 10 metros, ¿verdad? Ese delta H que sale acá
está diciendo la distancia vertical entre 1 y 2 es 10. Por lo tanto, este H1 menos H2 es el que vale 10 metros. Entonces, este 10 metros tenemos que desplazarlo acá. H1 menos H2, este ya vale 10. Y allí tendríamos el problema resuelto. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta de la resolución conceptual del problema? Usted le coloca los numeritos y aparece el valor. ¿Preguntas? Entonces, profe, ahora hay que pasar todo a centímetros. Claro, si usted prefiere trabajar con centímetros, pasa todo a centímetros. También las presiones que en 1000 kilogramos metro cúbicos. Claro, yo prefiero, en el caso mío, personal, yo prefiero trabajar con metros. Me es más fácil para mí. Porque cuando trabajamos por el cambio de metros a centímetros, hay un factor potencia 10 elevado a 4. Porque voy a anotar acá, un poquito acá. 1 metro igual 100 centímetros. 100 centímetros. Entonces, si yo calculo ahora 1 metro cuadrado, 1 metro al cuadrado va a ser 100%, ¿verdad? Porque hay que multiplicar 1 metro por 1 metro. Y 100% es un 0, 2 0, 3 0, 4 0. Entonces, 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros al cuadrado. Entonces, la conversión ahí le decía yo, hay que usar un 10 potencia 4. Entonces, ahí tengo 10 metros, son 1000 centímetros. Y 10 litros, esos son centímetros cúbicos. Los 500 litros son centímetros cúbicos, o decímetros cúbicos, un litro, perdón, son 500 decímetros cúbicos, y el decímetro son 10 centímetros. Entonces ahí queda complicado hacer todos los cambios. Pero eso usamos la igualdad y multiplicamos por un 1 nomás. Entonces ustedes eligen, o trabajan, cambian todos centímetros al comienzo, o trabajan todo en metro al comienzo, porque en definitiva, de la ecuación de continuidad sacamos B1 y sacamos B2 para aplicar en el problema. Como es B1 menos B2, ya sabemos qué hacer. Ya lo calculamos de la ecuación de continuidad. H1 menos H2 los dan en el problema, vale 10 metros. Y hay que multiplicar por ρ por G. Y esa es la diferencia de presión que nos piden. En definitiva, el problema es bastante facilito, pero nosotros lo iniciamos del comienzo, utilizando la ecuación de Bernoulli, dividiendo por el volumen para pasarlo todo a densidad y presión, despejamos la diferencia de presión y nos quedan dos factores. Un factor diferencia de velocidad y un factor diferencia de H. La diferencia de velocidad la tenemos porque es el caudal partido por el área y ya sabemos que el área en 1 es 200 y el área en 2 es 400. Por lo tanto, conocemos B1 y B2. Sacamos la diferencia y el problema ya estaría resuelto. Respecto también a las medidas, entonces si trabajáramos con metros cúbicos y solamente metros, utilizaríamos los litros. No, bueno, no te olvides que un litro, ¿verdad?, es un decímetro cúbico. Un cubo de 10 por 10 y por 10, como una caja de 10 por 10 y por 10 centímetros, es un litro.
Ahí conviene pasarse mejor a metros cúbicos, porque 0,5, ¿verdad? 0,5 metros cúbicos por segundo, un litro son 1000, un metro cúbico son 1000 litros, y ahí tengo 500 litros, por lo tanto es la mitad de un metro cúbico. Ahí lo pasé al tiro. Aquí, en este que está acá. 1500 litros por segundo, ¿verdad? ¿Cuánto es un litro? ¿Cuánto es un metro cúbico? Un metro cúbico líquido, un metro cúbico, son 1000 litros. Como tengo 500, es medio metro cúbico. Este equivale a 0, ese número equivale a 0,5 metros cúbicos. Ahí te quedó cambiado a metros cúbicos al tiro. Y acá cambia centímetros a metros, que es más fácil, ¿verdad? Los centímetros cuadrados por centímetro cuadrado, allá lo tenemos, son 10.000. Dividimos por 10.000 y nos queda en metros al cuadrado. Y ahí nos queda todo en metros. Yo encuentro que es más fácil. Ah, ya. Y lo otro, solamente para asegurarme, la velocidad 1 sería el caudal partido en 2 veces el área, y Claro. la velocidad 2 sería 2 caudales partido en área. No, pues el caudal que pasa es siempre el mismo. Acuérdate. Voy a anotar, voy a borrar. Acuérdate. La ecuación de continuidad. A1 por la velocidad 1 es igual a 2 a 2 por la velocidad 2. ¿Ya? A1, velocidad 1, A2, velocidad 2. A1. El más bajo es A1, ¿verdad? Perdón, A2. Este vale A2. Este es el A2. Dice el área del punto más bajo, es A2. Entonces yo aquí conozco A2. ¿Cuánto es? 200 centímetros al cuadrado. Por la velocidad 2 que no conozco. Hay que calcularla. Igual, A1 dice que es el doble. Entonces A1, acá arriba, el área es más grande. ¿Verdad? El área es más grande. ¿Cuánto vale? 400. Vale el doble. 400 centímetros al cuadrado. Se van a ir los centímetros cuando lo saque para allá. Por V1. Voy a colocarlo con otro color. V1. V. El lápiz. V. Puesta a hacer la radio derecha. V1. ¿Ya? Pero V1 lo sacamos del caudal. Dijimos caudal, ¿qué es lo que era? Era el volumen por el área. Era la velocidad 1, era el área
por la velocidad en 1, o por la velocidad. Si coloco 1, 1 sale, ¿verdad? Entonces el caudal lo tenemos. Entonces, si quiero calcular en 1, esto es área en 1, velocidad en 1. O si quiero calcular en 2, velocidad 2, en caudal 2. ¿Ya? Pero como el gasto está entrando por acá, el caudal, trabajo acá arriba. De acá arriba descubro la velocidad en el punto 1. Entonces de aquí despejo. ¿Está bien? Velocidad en la sección 1 es el caudal. Entonces acá nosotros podemos colocar litros, ¿verdad? 500 litros son 500 centímetros cúbicos. O 0,5 metros cúbicos. Yo trabajo con metros, dije. Velocidad es el caudal 0,5 metros cúbicos partido por el área de 1. ¿Y cuánto es el área de 1? 400 centímetros al cuadrado. Y acá tenemos la disyuntiva, dije yo, que podemos multiplicar por un 1, que es la equivalencia. Los que les gusta trabajar en metros o en centímetros, o a los que les gusta trabajar en centímetros o metros. Entonces acá tenemos dos alternativas. Transformamos los metros cúbicos a centímetros cúbicos, o transformamos los centímetros cuadrados, ¿verdad?, a metros. ¿Qué transformamos? Multiplicamos por un 1. Si yo quiero eliminar los centímetros cuadrados, coloco centímetros cuadrados arriba y coloco, ¿verdad?, la equivalencia abajo. 1 centímetro cuadrado, tantos metros cúbicos, simplificamos, me queda centímetros cuadrados. O, si quiero eliminar centímetros, digo 1 metro es igual a tantos centímetros cuadrados y elimino y me queda metros cuadrados. Pero este 1 es el que manda. Si me voy para acá o me voy para allá. Pero en términos de problema, conozco V1, porque es cosa que yo divida. Acá, en las unidades que corresponda. Divido. Calculo V1, lo conozco. Entonces, conozco conozco el V1, voy a conocer entonces V2. Y como conozco todo eso, conozco el delta H, conozco la diferencia de las velocidades, puedo calcular la diferencia de las presiones. Entonces, la única trampa que hay en el problema es que ustedes sepan convertir esto que está acá. Porque el caudal es metros cúbicos partido por segundo. Entonces, me olvida el segundo. Entonces acá, si tengo metros cuadrados acá abajo, metros cuadrados se van con el metro cúbico y me queda la velocidad metros partido por segundo. Entonces usted decide si quiere metros partido por segundo o quiere centímetros partido por segundo. Entonces esta es la pregunta y esta es la dificultad del problema. ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Bueno, les doy las gracias por haber asistido. Estamos bastante fuera de training de las clases online. No tenía mi tablita acá con mi lápiz, tuve que hacerlo todo con un ratón, así que les pido mi excusa. Me fue bastante difícil poder escribir con el ratón numeritos chiquititos. Pero espero que la explicación haya resultado buena para ustedes.
Que les vaya bien. Gracias. Chao, profe. Chao. Chau, profe. Que les vaya bonito. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense mucho.